Muy buenas, gente. Hoy lo que vamos a hacer es responder a una pregunta que me hizo Alberto Carmona hace ya tiempo. Lo que pasa es que como esto es como todo, el verano es como es y me despisté y al final no hice el vídeo. Y es cómo hacer una textura tileable, vamos, que podáis repetirla sin problemas, sin que queden costuras, hecha aquí en ZBrush. Entonces vais a ver que hay dos formas de hacerlo. En este primer vídeo vamos a ver una forma, la más sencilla para hacer este tipo de texturas, digamos, un poquito más naturales. Y después veremos una segunda forma para cosas más estandarizadas, del tema de losas, parquet y cosas de ese estilo. Entonces, vamos a ello. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a insertar un plano. Ese plano es lo que nos va a permitir empezar a trabajar nuestra textura. Entonces ya sabéis, insertamos plano, con T vamos al modo edición, en este caso dejadme que desactive esto, y lo convertimos en un Polymesh 3D. Bien, entonces, ahora mismo como veis tenemos una densidad un poquito baja. Lo que vamos a hacer es ir a geometría, vamos a quitar el smooth. ¿Por qué? Porque si dividiéramos ahora, ya sabéis, con control D, fijaos que las esquinas nos las va a redondear y a nosotros nos interesa que el cuadro sea perfectamente ortogonal. Vamos atrás, quitamos smooth y ahora sí, vamos a dividirlo. Por ejemplo, pues eso, 1.000.000. Sé que esto es una burrada, pero como lo que buscamos es una textura con definición, necesitamos una malla con definición. Entonces, aquí hay un truco muy interesante que si nos vamos a brocha, fijaos que aquí en la pestaña de curva vais a encontrar esto, Wrap Mode. No sé cómo será en español, para los que lo tengáis en versión español vuestro ZBrush. Entonces, de normal, todas las brochas las vais a tener en modo cero. Cero quiere decir que simplemente pues, la brocha trabaja de forma normal. ¿Entendéis? No tiene más problemas. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, lo llevamos al modo 1? Fijaos, empezamos a dibujar, nos salimos de nuestro plano y fijaos, ¿entendéis? ZBrush entiende que nos hemos pasado de los límites de nuestra figura y continúa por debajo. Lo mismo ocurre si lo hacemos por el margen de la derecha o hacemos cosas un poquito más exageradas. ¿Entendéis? Nos va a permitir hacer esa textura que sea continua en los cuatro lados de la textura. Ahora, ¿podemos directamente dibujar la textura con este truquillo? El problema es que no, porque fijaos, si ahora nos acercáramos y quisiéramos hacer algún detalle en los extremos de ese plano, fijaos, ¿veis? Nos lo repite sin problemas debajo, pero el problema es que os va a hacer cierta concavidad. En un lado lo hará cóncavo y en otro convexo. O sea, bueno, eso ya pues simplemente, no sé, tiene que ver con las normales dependiendo de cómo las pilléis. Pero eso quiere decir que ya la textura no va a ser exactamente continua, por lo tanto no nos va a servir, ¿no?, para hacer esa textura tileable. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues esto no es porque yo lo haya descubierto. O sea, esto sí que ha sido buscando por internet. No tengo la menor idea de por qué funciona, pero funciona. Entonces vais a seguir estos pasos. Lo que vamos a hacer es coger nuestro plano y lo vamos a duplicar. Como veis, en el momento en que lo tengamos, vamos a moverlo un poquito hacia adelante. ¿Entendéis? No lo desplacéis ni en X e Y, vamos, en el plano, en las coordenadas del plano. Simplemente queremos que un plano esté delante del otro. Es decir, que si nos pusiéramos delante, lo está tapando. Y lo que vamos a hacer es ese plano que hemos movido, vamos a escalarlo. Como veis, si ahora nos vamos al modo, yo creo que en transparencia, se verá, a ver, perfecto. Como veis, el plano original es más pequeño, está detrás, y ahora vamos a tener este plano nuevo que hemos hecho más grande, donde vamos a dibujar la textura. Entonces, las texturas, en este caso, la vamos a hacer cuadrada. Por lo tanto, para trabajar vamos a necesitar que nuestro canvas sea cuadrado, para que cuadre exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos a Documento. Como veis, aquí aparece, cada uno tendréis una resolución distinta, dependiendo de cómo trabajéis. Vamos a desactivar, constreñir las dimensiones, para que así podamos mover los dos números. Y vamos a decirle que, por ejemplo, es una textura de 1024 por 1024. Y le decimos Resize. Le decimos que sí. Y ahora mismo ya lo tenemos. Volvemos a insertar nuestros planos, volvemos a irnos al modo edición y ahora ya sí que lo tenemos aquí cuadrado. Esperad, voy a hacer un poco de zoom para que se vea más claro. ¿Entendéis? ¿Veis? Tenemos ya ahora el canvas cuadrado y tenemos aquí
nuestro... A ver, voy a cambiar un poquito el color. Si queréis cambiar los colores de Canvas, del fondo y todo esto, simplemente tenéis que ir aquí a Documento y entonces veis que está Back, Border, Border 2. Creo que, si no me equivoco, es el Border 2. Voy a ver, tenéis que cambiarlo con el color de aquí y le dais, por ejemplo, Border. ¿Veis? Y ahí ya sí que vemos bastante más claro, ¿no? Esa definición y más claro cuál es nuestro canvas. Entonces, ahora mismo estamos aquí, control N por si tenéis alguna chorradita por ahí volando. Vamos a irnos aquí, al fondo, y si le dais a F, lo que os permite es cuadrar la figura. Si volvéis a darle a F, os cuadra la otra figura, el otro plano. A nosotros nos interesa que cuadre exactamente el plano pequeño. Vais a entender por qué. ¿Veis? Ahí ya no lo tenemos, el plano pequeño, y vamos a empezar a editar el plano grande. Sé que esto es raro, o sea, seguramente la primera vez que lo hagáis vais a tener alguna dificultad, pero en el momento en que lo entendáis, veréis que es muy sencillo. Lo que hemos conseguido con esto es que estamos engañando a ZBrush para que ahora, aunque este plano es mayor que nuestro canvas, sí que va a coger el canvas perfecto para hacer esa continuidad entre la vertical y la horizontal. Y además, como nos estamos alejando del borde del plano, las normales van a trabajar bien, por lo tanto no vamos a tener problemas de concavidad, convexidad. Lo cual quiere decir, no os preocupéis, seguís estos 3 o 4 pasos y ya tendréis preparado vuestro cuadro para empezar a trabajar lo que es la textura. Bien, entonces, una vez tenemos esto, vamos a cambiar y, por ejemplo, vamos a empezar a hacer algunas grietas. Con DAM estándar, fijaos que siempre vais a tener que volver a cambiar el modo en cada brocha de forma particular. Vamos al modo 1 y ya tenemos ahí nuestra resolución suficiente y empezamos a hacer pues algún tipo de detalle. Por ejemplo, algo en este estilo. Así. Y, por ejemplo, algo así. Perfecto. Ya digo que vosotros haced la textura que más os venga en gana. Puede ser cualquier dibujo. Al fin y al cabo, lo que estamos buscando ahora es simplemente que entendáis qué está ocurriendo. Vale, perfecto. Vamos a darle aquí. Vamos a profundizar un poquito. Ya digo, cada uno hacedlo como a vosotros os rote. O sea, si al final siempre lo que da gusto es trabajar con los gustos de cada uno y las necesidades de cada uno. O sea que siempre si podéis aprovechar, pues oye, mejor os viene. Al final, fijaos que tampoco nos interesa un detalle excesivo porque al final la textura va a tener un tamaño. O sea que no os agobiéis tampoco con eso. Si en algún momento vierais que alguna de las esquinas no os interesa, pues ya podéis cambiarlo o podemos hacer cualquier otro tipo de detalle. Ya digo que tampoco es este vídeo el hacer un detalle excelso, ¿entendéis? Simplemente estamos intentando hacer algo interesante, un poquito de variedad. Vale. Vamos a ver, vamos a darle un poquito de trim. Esperad, mirad, espero que os hayáis bajado, por ejemplo, esta brocha es una maravilla, es de las de Orb. Esta es la leche, a mí es de las que me gusta, mucho más que se ha hecho famoso sobre todo por las grietas, pero la verdad es que este es tremendo. Vamos a darle aquí un poquito, a ver, cerramos ahí, perfecto, y vamos a hacerle algún arañazo, un poquito así. Ya digo, cualquier cosilla, o sea, tampoco ahora hay que agobiarse, y vamos a darle pues algún golpecillo, así y así. Tened en cuenta que cuanto más detalle le deis, más se notará la repetición del tileable, ¿no? De la textura. Bien, digamos que tenemos esto. Esto, en teoría, va a cuadrar bien porque va a tener siempre continuidad en los 4 lados de la textura. ¿Cómo podemos guardar esta textura? Vamos a cambiar un poquito para que se vea más claro, que con otro material yo creo que se verá mejor. Perfecto. Entonces, ¿cómo guardamos esta textura? Lo que vamos a hacer es irnos a a alfa y nos vamos a ir a transferir, grabar documento. Lo grabamos y como veis, ahora si nos vamos aquí, veis que ya lo tenemos aquí en los rápidos. Pero lo que vamos a hacer es exportarla para tenerla ya guardada. Vamos a ver, vamos a exportarlo y aquí al escritorio. Mirad, ya tenía yo alguna chorradita por ahí. Voy a llamarlo alfa 2 y vamos a guardar tile básica,
por llamarlo de alguna forma. Fijaos que aquí podéis guardarlo en distintos formatos, en BMP sobra. Guardar. Y una vez ya lo tenemos guardado, ya sí que podemos movernos, ya no hay problema. ¿Entendéis? Parece que... no, perdón, que estaba ahí con esto. Vale, entonces, como veis, tenemos ese plano en donde hemos hecho... Vamos a desactivar esto para que se vea más claro. Ese plano donde hemos hecho nuestra textura y aún todavía tenemos el plano que estaba limpio, ¿no? Todavía sin nada. Vamos a agrandar esto. Bien, entonces, ¿cómo comprobamos que esta textura es tileable? Podríamos directamente empezar a dibujar con ella. Pero, por ejemplo, si os dejo arriba en etiqueta el vídeo donde hicimos el cómo hacer, cómo texturizar grandes superficies sin ningún problema a base de Surface y Noise. Entonces, nos vamos a ir a Surface, vamos a ir a Noise y aquí vamos a darle en donde pone Alpha On Off, le damos. Clicamos y elegimos nuestra tile. Bien, aquí podéis moveros para ver una previsualización del resultado. Y lo que vamos a hacer es, aquí en la mezcla vamos a hacer que sea 0. Es decir, que lo único que aplica es la textura del alfa. Vamos a decirle, a su vez, que en la escala tiene que ser, tened en cuenta que 1 quiere decir que se aplica exacto. Entonces, por ejemplo, si queremos que sea en un cuadro de 4, 0.5. Si queremos que sea más repetida, 0.25. Y como veis, aquí ya se ve claro que es una textura tileable sin ningún problema. Y aquí por último es donde podemos elegir la fuerza que se le va a dar a esa textura. Entonces, en negativo es como va a salir, como la habéis hecho vosotros. Si lo hicierais en positivo saldría el negativo, sé que es un poco raro. Entonces vamos a darle bastante fuerza para que se note. Y una vez ya lo tengáis, simplemente le dais a OK. Como veis, ya la tenéis, pero cuidado, esto es como una especie de máscara, todavía no se ha aplicado. Si queréis aplicar la textura, simplemente le decís aplicar a la malla. Le damos y ahora ya sí que lo tendríamos en, digamos, en movimiento, ¿no? Ya le habríamos hecho la moldura. Fijaos que si en algún momento veis que queréis un poquito más de profundidad, le dais a Control Z, ya está preparado, podéis darle a editar y aumentamos la fuerza. Vamos a meterle caña ahí a saco. Y ahora sí, a aplicar a mes. Y aquí, como veis, ahora sí que se nota mucho más. Y tenemos ya esa textura tileada y que cuadra perfecto. Esto lo podéis hacer con cualquier tipo de motivos, etc. E incluso podríais ir poco a poco. Si, por ejemplo, ahora tenemos esta textura, podríamos hacer algún cambio, volver a coger esta textura como básica. Es decir, ir complejizando un poquito, pero ya veis que es muy sencillo y no hay ningún problema en hacer este tipo de texturas. Ya digo que el próximo día haré otra forma de hacerlo en base a ese estilo para losas, para parqué, que tiene otras posibilidades interesantes. O sea, que hay que tener siempre posibilidades, hay que tener formas, vías para resolver nuestro trabajo, porque algunas veces os vendrá bien uno y otras veces os vendrá otro. Así que muchísimas gracias y ya nos vemos en los siguientes. Un abrazo, gente.